Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 23 de nuestro curso de álgebra intermedia. En este video terminamos definitivamente todo lo relacionado a la teoría de la factorización de expresiones algebraicas. Y claro, el resto del curso y el resto de los cursos de matemáticas que usted tome va a necesitar continuamente de las técnicas de factorización o de la teoría en que se basa. Vamos a comenzar con esto que hemos llamado un programa de factorización, que es un proceso que usted debe seguir siempre que quiera factorizar alguna expresión algebraica, específicamente polinomios, ¿verdad? Porque si la expresión algebraica es un monomio, recuerde que en álgebra elemental ya vimos que los monomios están factorizados excepto tal vez por el coeficiente numérico, que habría que expresarlo como un producto de potencias de números primos. Pero si es de más de un término, pues el proceso es el siguiente. Miren, fíjense cómo es que funciona este programa, cómo es que usted debe interpretar esto. Primeramente nos dicen que nos dan el polinomio, la expresión que queremos factorizar. Lo primero que usted pregunta, recuerde siempre, es si contiene un factor común. Si no es así, o sea, si no contiene un factor común, dice que vaya a la instrucción número 1. Y la número 1 es esta, o sea, que usted brinque esto que dice aquí, pase aquí. Pero si lo hay, porque si no lo hay, un factor común, entonces usted sigue esta instrucción que dice extraiga el factor común. Y entonces pasa a la instrucción número 1 también. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿tiene 4 o más términos ese polinomio que nos han dado? Si es así, vaya a la instrucción número 6. Y la instrucción número 6 aparece aquí, que dice aplique factorización por agrupación regular. Claro, recuerde que cuando vimos que una expresión tenía 4 o más términos, aplicábamos lo que se llama factorización por agrupación. Y eso consiste en usted agrupar varios de los términos. En particular, la regular, usted agrupa de 2 en 2 o de 3 en 3 y ve si entre esos grupos que usted formó hay algún factor común. Lo extrae de cada uno de los grupos que formó, si es que tienen factor común cada uno de los grupos que formó, y entonces ve si les queda un factor común, y el factor común que entonces podría quedar tiene generalmente más de un término. De hecho, tiene más de un término. Lo saca y entonces factoriza, multiplica por los cofactores o los factores con que acompañaban a ese factor común que entonces quedó. ¿Se acuerdan? Ahora, si no es así, dice vaya a 5. ¿Y qué es la instrucción número 5? La anterior, que dice aplique alguna técnica especial de factorización. Bueno, si estamos tratando de factorizar expresiones de 4 o más términos y no funciona la regular, que es agrupar de 2 en 2 o de 3 en 3, como le indiqué, entonces a lo mejor es de 5 términos, en cuyo caso usted agrupa, o a lo mejor puede ser de 4, pero en cuyo caso entonces en vez de agrupar de 2 en 2, agrupa 3 y un término solo, ¿eh? Y a lo mejor esos 3 que agrupa forman un trinomio que se puede factorizar. Y lo factoriza y entonces ve qué juego puede hacer entre esa factorización de esos primeros 3 términos con el cuarto término que tiene. Posiblemente sea una diferencia de cuadrados perfectos o a lo mejor una diferencia de cubos perfectos, ¿verdad? Pudiera ser. Bueno, o si es de 5 términos, usted factoriza agrupa 3 de los términos y 2. A lo mejor los 3 forman digamos un trinomio cuadrático que lo factoriza, y los 2 otros términos que agrupó forman una diferencia de cuadrados perfectos, lo factoriza, y entonces ve si entre las 2 factorizaciones queda algún factor común de más de un término, lo saca, etc. Eso lo vimos cuando estudiamos las técnicas especiales de factorización ya al final del tema, ¿verdad? Y entonces, claro, una vez lo haya hecho, si funcionó o no funcionó, usted dice que usted vaya a 9, y la 9 es final, no puede hacer más nada, ¿verdad? Al final del proceso. Bueno, nos habíamos quedado aquí, si tenía 4 más términos. Si era así, íbamos a hacer todo eso que acabamos de indicar. Si no, se sigue con la siguiente instrucción. Dice, tiene 2 términos, el polinomio que nos da, ¿verdad? Si no tiene 4, pues vamos a ver si tiene 2. Si es así, vaya a la instrucción número 4, que es esta que está aquí. Y si es un binomio, lo primero que usted pregunta es si es un binomio, que es la resta de cuadrados perfectos. Si es así, vaya a 7, y 7 es esta instrucción que dice factoriza la resta de 2 cuadrados perfectos, porque resultó que era un binomio que era la diferencia o resta de 2 cuadrados perfectos. Y una vez lo haya hecho, vaya a 9, que es el final, ¿verdad? Bien. Ahora, si no es un cuadrado perfecto, que va a 7, entonces sigue a esto. Entonces estamos en que era un binomio.
Y si no resultó ser un cuadrado perfecto, en cuyo caso hubiese ido a 7 y hacemos lo que dice, entonces siguen la siguiente instrucción. Es un binomio que es la suma o resta de dos cubos perfectos. Si es así, vaya a 8. Y 8 dice, factoriza la suma o resta de dos cubos perfectos. Y una vez lo haya hecho, pues entonces va al último paso, que al final terminó, ¿verdad? Bueno, pero esto era así, era un binomio, ¿verdad? Venía a ese sitio. Ahora, si no es un binomio, ¿verdad? Que estamos aquí, si no es un binomio, que entonces íbamos a 4 y hacemos todo eso que acabamos de indicar. Lo siguiente que usted pregunta es si tiene 3 términos. Bueno, pues mire, si no es así, ¿qué será eso? Porque imagínense, si tiene 4 más términos, claro, tiene 4 más términos. Si tiene 2 términos, pues tiene 2 términos. Si no tiene 3 términos, pues no sé qué polinomio será ese. La verdad que es una expresión desconocida y se vaya a 9, mire. Al final no sabemos qué será eso. Ese supuesto polinomio no tiene ni 2 términos, ni más de 2 términos, ni 3 términos. Pues no. A la verdad que sería un animal bastante extraño, ¿verdad? Bueno, pero sí, claro, si tiene 3 términos, entonces preguntamos, ¿es un trinomio cuadrado perfecto? Porque recuerde que siempre que tenga un trinomio, igual que siempre que tengamos un binomio, lo primero que usted investiga si es una diferencia de cuadrados perfectos. Siempre que sí tengamos un trinomio, ¿verdad? Lo primero que hacemos es investigar si es un trinomio cuadrado perfecto. Y si es así, vaya a la instrucción número 3, que dice, factorice el trinomio cuadrado perfecto que tenemos completamente, y una vez lo haya hecho, vaya a 9, que es el final, terminó la factorización, ¿verdad que sí? Ahora, si no fuera un trinomio cuadrado perfecto, en cuyo caso vamos a 3 y hacemos eso que indicamos, viene en la siguiente instrucción y le pregunta, ¿es un trinomio cuadrático o de tipo cuadrático mónico? Si es así, vaya a 2, y 2 es esto que dice factoriza el trinomio cuadrático o de tipo cuadrático mónico. Si no fue posible factorizarlo, y eso quiere decir, si no puede factorizarlo por producto y suma, vaya a 5. Y 5 otra vez a aplicar alguna técnica especial de factorización que vimos al final. Recuerde que nosotros vimos algunas veces trinomios cuadráticos o de tipo cuadrático que no se podían factorizar. Y sin embargo, si yo reescribo ese trinomio cuadrático o de tipo cuadrático que no se puede factorizar por producto y suma de cierta manera, entonces sí es posible factorizarlo, Pues eso es a lo que se refiere que aplica alguna técnica especial de factorización. Si lo logra o no lo logra, va a 9 y termina el proceso de factorización. Bien. Ok, estamos aquí, ¿no? Donde nos quedamos, si es un trinomio cuadrático mónico, si es así, vaya a 2. Ahora, si no es un trinomio de tipo cuadrático mónico, pues entonces lo único que queda es que sea un trinomio cuadrático o de tipo cuadrático no mónico, ¿verdad? Y lo factorice, ¿verdad? Ahora, si no lo puede factorizar, vaya otra vez a 5, nuevamente a ver si aplica alguna posible técnica de factorización, ¿verdad? Especial de factorización, recordando que algunos trinomios cuadráticos o de tipo cuadrático no mónico pueden cumplir con ciertas condiciones y en cuyo caso se ajustan de cierta manera para entonces poderse factorizar. Bien, pues entonces con esto, ¿verdad?, hemos cubierto todas las posibilidades de los trinomios cuadráticos, ¿verdad? Los polinomios, que se puedan factorizar. Ahí tenemos cómo es que usted aplica ese programa a cualquier expresión algebraica que le falte. Bueno, pues visto esto, dicho sea de paso, deben de copiar. Me voy a salir un momentito para que usted le dé pausa, copie toda la pizarra y copie ese programa que es de mucha utilidad para efectuar factorizaciones. Bien, lo último que tenemos que ver sobre factorización es lo siguiente. Lo que se conoce como factorización sobre algún conjunto. Dice así.
factorización sobre un conjunto particular. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, mire, considera el número natural 60. Por el teorema fundamental de la aritmética que estudiamos en el álgebra elemental, cualquier número natural se puede escribir en forma única como un producto de potencias de números primos. Por ejemplo, el 60, si usted hace el proceso que aprendimos en álgebra elemental y que aquí hemos repasado unas cuantas veces, ¿verdad? De empezar a dividir el 60 entre los primos, entre los cuales es divisible, va a encontrar que la factorización del 60' es 2 al cuadrado por 3 y por 5. En el 60, que es un número natural, lo hemos escrito como un producto de potencias de números primos, que son números naturales también. O sea que esta factorización es sobre el conjunto de los números naturales. Y en este caso, si es sobre los números naturales, el teorema fundamental de la aritmética dice que esa factorización, excepto tal vez por el orden de los factores, es única. ¿Okay? Ahora, fíjense sin embargo que el 60 yo lo puedo escribir así. Es otra factorización diferente a esta, pero aquí no hemos usado exclusivamente números naturales, sino números enteros ahora, porque fíjense que hay negativos, ¿verdad? Así que esta factorización es sobre los números enteros, sobre el conjunto de los números enteros, no sobre el conjunto de los números naturales. Y alegamos que no es única. En el caso de que usted factorice un número entero, si vemos ahora el 60 no como un número natural, sino como un número entero, sobre los números enteros, esa factorización no es única, porque fíjense que esta otra factorización que era sobre el conjunto de los números naturales, también es sobre los enteros, porque los naturales también son números enteros. Así que fíjense que en el caso de la factorización del 60 sobre los números enteros hay dos factorizaciones, no es única, ¿ves? Hay dos factorizaciones. No es única la factorización sobre los números enteros. Más que eso, fíjense que yo, por ejemplo, podría escribir el 60 de esta otra forma. Miren a ver. Y lo vamos a verificar. Dice 2/5 por 25/3 por 9/6 por negativo 18 sobre negativo 1 por 6/9. Yo alego que el 60 se puede escribir como esa multiplicación. Esa es otra factorización del 60. Pero fíjense que ahora no estamos usando ni siquiera números enteros, sino números racionales. Así que tengo una factorización de el 60 sobre el conjunto de los números racionales. Le dejamos a ustedes para que en su caso usted verifique que efectivamente la multiplicación de esas fracciones, ¿verdad? Si usted empieza a cancelar todas las cosas que se puedan cancelar y multiplica finalmente lo que queda, efectivamente da 60. ¿Okay? Pues esta factorización es sobre el conjunto de los números racionales, y las factorizaciones también sobre el conjunto de los números racionales tampoco es única, porque fíjense que estos números enteros también son racionales, ¿verdad? Todos ellos lo podemos escribir sobre 1. Así que fíjense que la factorización, y además podemos conseguir otras fracciones comunes, con denominador diferente de 1, como sería en estos casos, ¿verdad? Cuyo producto también da 60. ¿Bien? Así que fíjense que esta es una factorización sobre el conjunto de los números racionales, los números que se pueden escribir como la división de otros dos números enteros,
y no es única. Bueno, pues según con los números naturales, enteros o racionales, usted puede conseguir diferentes factorizaciones, y en particular hay algunos conjuntos sobre los cuales la factorización es única, excepto tal vez por el orden de los factores. En el caso de la multiplicación o de la factorización de los números, de las expresiones algebraicas, también se pueden factorizar sobre distintos conjuntos de otras expresiones algebraicas. En particular, si la expresión algebraica que yo quiero factorizar es un polinomio con coeficientes enteros, pues entonces ese polinomio con coeficientes enteros yo puedo factorizarlo como un producto de otros polinomios también con coeficientes enteros. En esos casos generalmente la factorización es única. Sin embargo, un mismo polinomio con coeficientes enteros puede ser factorizado sobre polinomios con coeficientes, sobre un conjunto de polinomios con coeficientes que no necesariamente son enteros. Pueden ser racionales, pueden ser reales, y más adelante en este mismo curso veremos que hasta ni siquiera tienen que ser esos coeficientes numéricos de esos polinomios factores reales, ¿ok? Así que vamos a terminar precisamente comentando eso. Un polinomio específicamente un polinomio con coeficientes enteros. En cuyo caso, es decir, sobre el conjunto de polinomios con coeficientes enteros, en esos casos la factorización es única, excepto otra vez, y tal vez es por el orden de los factores, ¿verdad? O sobre el conjunto de polinomios con coeficientes racionales o con coeficientes, claro, numéricos, ¿verdad? Irracionales o reales o ni siquiera con coeficientes reales. Es más, por ejemplo, el número natural 17, que es primo, porque de la única forma en que yo puedo escribirlo es 17 por 1 o 1 por 17, no tiene otros factores primos, nada más que él. O sea, no se puede escribir como un producto de factores primos, excepto como él, multiplicado por el 1, ¿verdad? En el conjunto de los números naturales enteros, etcétera, el 17 usted se puede considerar que es un número primo. Sin embargo, vea que el número primo se puede sí escribir como una multiplicación de fracciones. Por ejemplo, el 17 lo podemos escribir de esta manera: 34 tercios por 9 quintos por un quinceavo y por 25 medios. O sea que fíjense que el 17, que es primo, en el conjunto de los números naturales, no es primo en el conjunto de los números racionales, porque se pueden encontrar fracciones cuya multiplicación dan 17. También los invitamos para que en su casa verifiquen que la multiplicación de estas fracciones da el 17. ¿Ve?
Bueno, pues ahí tenemos este concepto de factorizar sobre un conjunto en particular, ¿ve? Y la importancia de eso la verán ustedes si estudian unos cursos más avanzados en la universidad. Bueno, pues con esto terminamos definitivamente el tema de las fracciones, de la factorización de expresiones algebraicas. En la siguiente parte de esta misma lección vamos a comenzar ya con el tercer tema del curso, que es el tema de las fracciones algebraicas. Nos vemos entonces.